12 grados 6 la temperatura en Mar del Plata, la humedad del 50%, estamos en vivo en Radio Universidad, después viene Pedro Saborido, después la cadena Relatores. Decía Osvaldo Soriano que nadie debe pensar tan rápido y en tan poco tiempo como un delantero que tiene que definir una jugada y el arquero se planta frente a él y lo mira a los ojos. Yo podría decir que también un relator de fútbol que tiene que hablar, que tiene que definir y buscar las palabras precisas en cuestión de segundos, también piensa y piensa rápido, y además reflexiona, y nos hace mejores personas, y nos pinta en esa tela, que es el relato, paisajes maravillosos. Hola querido Víctor Hugo Morales, buen día, gracias por atendernos. Un gran abrazo, Mario, un saludo para todos ahí, con un placer muy grande, charlemos un poco. Qué lindo escucharte, te robé parte de la mañana, pedíle disculpas a Bea y a los nietos, pero queríamos hablar de fútbol y poder. Y con Gustavo Galera, quien me acompaña, decimos, la primera pregunta es una asociación libre. Yo le digo a Víctor Hugo, fútbol y poder, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza, nene? La televisación del fútbol a partir de 1992 que cambió muchas historias, no solamente la del fútbol. Y si vas un poquito más atrás, ¿qué? Porque nos vamos a meter en eso, vamos a hablar del poder de la tele, ¿no? La tele define, la tele no solo transmite partidos de fútbol, sino que está en la punta, hacia arriba, de este mercado, ¿no? Que deja de lado todo aquello que no es rentable. Bueno, yo menciono lo de la televisión porque me parece emblemático, una etapa más flagrante de un poder desatado en tanto poder a través del fútbol, pero lo cierto es que toda la vida el fútbol estuvo, por ejemplo, vinculado a la política y que muchos dirigentes del fútbol sobrevivieron políticamente justamente usándolo o participando de la actividad como dirigentes de clubes y de asociaciones, y eso viene desde el fondo de los tiempos. Quiere decir que las personas que mandaron en el fútbol generalmente tuvieron una implicancia social muy alta con los sectores de poder, muchas veces fueron representantes de esas élites. Buenos días, Víctor Hugo. Ahora, cuando uno, es cierto esto que usted dice, pero al mismo tiempo el fútbol pudo mantener cierta cuestión de vinculación con los sectores más populares de los distintos países, con la parte más ingenua, con el amor, con otras cosas que tienen que ver con otras vinculaciones que están por afuera de todo esto que usted dice. ¿Cómo pudo el fútbol mantener eso aún siendo usado como fue usado a lo largo de la historia? Porque la pertenencia cultural es muy fuerte. Finalmente el fútbol es un hecho de los públicos, de los seguidores, de los hinchas, de los jugadores. Me parece que en última instancia está la pelota allí picando y pueden jugar los que pueden jugar y van a la cancha los que aman y no los que piensan en el poder, sino más bien todo lo contrario. Pero ambas cosas confluyen, no se rechazan. Lo que el pueblo toma del fútbol y lo que el poder de vez en cuando también usa del fútbol. ¿Y por qué crees que el fútbol le permitió al mercado, a estos hombres que crecen políticamente a través de una pelota que gira, darle ese lugar? Digamos, hay pocos que se han revelado. Pienso en clubes, presidentes, socios, futbolistas, Diego, ¿no? Como emblema. Pero el resto, muchos han agachado la cabeza y han permitido que ese poder se instale como un cáncer en un deporte que amamos. Bueno, porque son capas de poder. Los que bajan la cabeza frente a un poder es porque lo tienen, pero menguado frente a otros. Son diversas capas. Tiene poder hasta el director técnico, si uno lo mira. Y mucho más un director técnico triunfador, que muchas veces se pone hasta por encima de los propios dirigentes. Tiene influencia el dirigente más hábil para moverse entre los otros dirigentes, por ejemplo, de la Asociación del Fútbol Argentino. Y después está el poder del que preside, el poder del que claramente se hace fuerte en el club. Me parece que no hay un lugar donde haya complicidad, sino también puede haberla, pero en general se corresponde
con distintas escamas del poder, como también en la vida fuera del fútbol. Sí, y es cierto que el poder, los poderosos creen que en algún punto dominan y manejan el fútbol, pero de repente aparecen como lugares donde, como Maradona, como situaciones, como su relato en el épico gol de Maradona, que trascienden cualquier intento de manejo social y la gente las toma como propias, no ya como una influencia utilitarista por parte de los que lo manejan, sino como una identificación en la cual ven algo genuino, algo propio, y ahí el poder ya no puede entrar. Quiero decir, en esa relación amorosa que se establece ya no hay poderoso que pueda intervenir. Su relato, por más que haya 200.000 detractores de usted, va a estar eternamente en la cabeza de todos los que amamos al fútbol. Es que eso es un recorrido romántico de la realidad. Diego fue víctima de algo que todavía nunca se pudo saber y no se sabrá bien, pero es indudable que había un acuerdo para que él jugara en determinadas condiciones, a que él no lo iban a tocar, y algo pasó en las esferas de poder que se lo llevó por delante y lo sacó del campeonato del mundo. Diego, mientras estábamos juntos en Brasil, enfrentó a la FIFA, habló de toda la corrupción que había en la FIFA, lo hizo como nadie, pero después fuimos a un partido de fútbol y el más humilde de los espectadores que estaba ese día en el campeonato mundial tenía más poder que Diego, que ni siquiera tenía dónde sentarse. No, los poderes existen y el poder circunstancial del genio y del amor a la gente perfectamente puede ser llevado por delante, con mecanismos de defensa diferentes cuando no hay tanto amor como el que genera Diego, pero también a Diego se lo llevaron puesto. Vos sabés que recuerdo una frase de Osvaldo Bayer. Él decía que el fútbol es la humanidad en el pequeñísimo cosmos de un cuadrilátero verde. Y bueno, y uno piensa, en función del poder, que ese poder, y ahí me meto con la tele, Víctor Hugo, siempre le da privilegio al poderoso. Lo que pasa fuera de la cancha también pasa dentro de la cancha o pasa en un club o en un torneo, en este caso organizado por AFA o por quien sea, o por FIFA, un mundial. Los privilegios son para los poderosos, siempre. Sí, lo que ocurre como mecanismo de defensa, y ahí sí entramos en la belleza de lo que el fútbol significa, es que el juego después es en eso que mencionaba Bayer, y ahí sí es muy difícil entrar, aunque entran también, entran perfectamente quienes dirigen o quienes tienen poder en ese mundo, pero ya una vez en el juego, y eso es lo apasionante de esta maravillosa manifestación cultural que es el fútbol, entra una forma, no digo democrática, pero también usaría esa palabra, de relacionar los hechos. Y ahí el fútbol ya se vuelve sagrado, es la pelota y el jugador. Sí, un jugador que muchas veces es ingenuo frente a todas las situaciones de poder que están en su entorno y que lo utilizan, y pienso en un joven de 18 años que de pasar de jugar en una cuarta o en una quinta termina jugando en primera división y en la utilización de su juego o su buen juego termina siendo servil a situaciones de poder en las cuales él por ahí no alcanza de comprender, y por ahí muchos años después, ya grande, puede llegar a entender que fue utilizado, ¿no? Son muchachos, no se les puede pedir, son muchachos además, por lo general, surgidos de sectores donde no han podido completar educación, donde todavía están en formación intelectual, y naturalmente ellos no tienen la mínima participación en ciertas cuestiones. Pueden defenderse en algunos casos a sí mismos, pueden ser defendidos en este caso por quienes los representan, por eso es que tienen representantes, porque ellos frente al poder no podrían discutir con la misma solvencia que una persona que también pertenece a una forma de poder puede hacerlo, pero
nada se les puede señalar, son chicos, como en todas las actividades, a los 18, 19 años, los sectores de poder de una empresa, de una radio, lo que fuere, no son accesibles para participar de la discusión del manejo de la gente más joven. Vos sabés que ahora me meto, decimos los jugadores de fútbol jóvenes, nos decía una frase Víctor Hugo la semana pasada Fernando Signorini, él decía, los futbolistas les llenan los bolsillos, les arrancan el corazón para que no sientan y les vacían el cerebro para que no piensen. No siempre ocurre, pero nosotros vemos ejemplos puntuales donde el mercado hace eso con ellos y ellos porque son jóvenes no lo pueden resolver. Yo voy un poco más allá. Quienes te queremos y aprendimos esta profesión escuchándote, yo tengo casi de memoria programas de Sport 80, esos debates maravillosos, en competencia, leyéndote desde Un grito en el desierto, en el 97 para acá, que vos siendo un referente periodístico, enfrentaste siempre al poder. Digo, no es común, y no hay muchos Víctor Hugo. El precio que hay que pagar, como decía Galeano también, no es en cuotas, ¿no? Se paga al contado, Víctor Hugo, de eso sabés. Digo, ¿qué lectura haces a través de los años del comportamiento de los medios de comunicación en referencia al fútbol y al poder? Que son el poder, porque en el momento en que empezó la televisación en 1992 se lo quedaron. Y a partir de ese momento, todo lo que sucedió en el fútbol, hasta la simpleza de un córner, quedó en manos de ellos. Es decir, se adueñaron de los clubes, de la economía, del papel que los clubes desempeñaban. Te diría que no quedó nada afuera. Una vez, Julio Blanc, que es un periodista al que la gente conoce lamentablemente por aquello del periodismo de guerra, que fue amigo mío, que fue el primer periodista que me entrevistó cuando yo vine a la Argentina, nos conocíamos de años, me invitó a un programa de cable. Esto todavía anda dando vueltas ahí por YouTube, en algún lado. Y es interesante, porque él estaba muy fuertemente en Clarín, y él sabía cómo yo criticaba a la organización del fútbol a través de Clarín. Y entonces, como él no podía mucho discutir sobre ese papel, lo que me preguntó fue, ¿de qué manera, está bien, vos siempre denunciás el fútbol, lo económico, etcétera? Él lo quiso con la pregunta, que era muy hábil, apartar de las implicancias que tiene con el juego mismo. Después está el juego. Claro. Y le digo, no, porque cuando alguien tira un córner sobre la hora, con 18 años, porque su club tuvo que vender todo lo que hubiera sido titular para que ese chico no estuviera tirando ese córner asustado en el último minuto del partido, todo eso fue decidido antes de ese córner. Es decir, hasta para tirar un córner, hasta para tirar un penal, hasta para formar el equipo, hasta para considerar la táctica del equipo, no hay nada que luego quede afuera de un poder que se llevó todo por delante, que tomó el comportamiento de los dirigentes, los gastos de los clubes, lo que ganaban los clubes, que hizo un capitalismo salvaje dentro del fútbol. Pues fíjate que cuando llega el fútbol para todos, una de las cosas que sucede es la democratización y la posibilidad de que haya más de un equipo que pudiese, y los hubo, que pudiese ganar un campeonato, por ejemplo. Entonces, el dominio muy pero muy fuerte, ostensible, que se daba de los sectores económicos más favorecidos dentro del fútbol, también tenía que ver con la impronta del fútbol. Y por ahí vos tenías equipos que tenían que venderles a los grandes, ni siquiera sacándole y esto era lo que yo le respondía, ni siquiera sacándole el precio que corresponde. Es decir, el equipo B, el equipo tal, le vendía a Boca o a River. Boca y River lo usaban, por digo Boca River, los grandes, hay escalas, Boca y River lo usaban para ganarle al equipo al que todavía no habían terminado de pagarle el pase, y luego hacían una diferencia de 15 millones de dólares, ellos y no el club que lo había formado. Y esto determinaba que ese club se empobreciera, que ese club tuviera que recurrir a juveniles, que tendrían que haber esperado en la normalidad de los casos 3 o 4 años para llegar a primera. Yo recuerdo que siempre Perfumo me decía
fíjate, por ahí debe estar. Creo que él debutó a los 21 años en primera, 21 o 22 años, con lo cual él me estaba diciendo cuánto tuve que esperar, porque en aquella época los jugadores que se vendían eran muy pocos hacia el exterior, se quedaban en sus clubes una eternidad y vos tenías que esperar una eternidad para jugar, tenías que madurar como jugador, tenías que formarte mejor. Fíjate que esa respuesta que siempre recuerdo a una pregunta de alguien bastante amigo, pero que tenía la intención de separar, bueno, fenómeno, el fútbol está en manos de la televisión, pero eso qué daño le hace al fútbol, y esa fue mi respuesta. Claro. Y también hay mucho de crueldad e injusticia, porque a ese equipo chico que lo vaciaron, que el mercado le saca sus promesas, que tiene que jugar con lo que tiene, y entonces el pibe de 17 va a patear un córner con mucha gente insultándolo porque no hay otro, porque tiene que hacerlo él. A ese se le pide todo. Y dicen, bueno, ¿por qué el equipo no sale a atacar? Y todos los cuestionamientos son para ese equipo que tiene muy poco, y no para el otro que sí lo tiene todo, que además le sacó su promesa, el jugador que más rendía, que podía darle un campeonato, ¿no? Eso también yo no solo lo veo en el fútbol, sino lo veo fuera de una cancha. Al que menos tiene le exigimos todo el tiempo, y lo cuestionamos, ¿no? Esto que a veces, ¿cómo? Y a ver, ¿y por qué tiene eso? ¿Y cómo lo logró? Ahora, al mega millonario se le pregunta poco, Víctor Hugo, ¿cómo llegó a ese lugar? ¿Por qué tiene lo que tiene? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Qué hace con ese poder? Sí, diría que el fútbol consigue que también tengan que dar sus explicaciones, porque así como tienen todas las ventajas, estas le juegan en contra cuando no consiguen los resultados, y la maravilla del fútbol determina que venga un equipo de la B y juega contra un grande en su estadio y por ahí le gana y lo deja fuera de una Copa Argentina. Pueden ocurrir estos hechos, y en los campeonatos normales, más profesionales, más habituales, se da también muchísimo, porque el fútbol como juego, por eso es que lo amamos, por eso es que es extraordinario. Vos en el básquetbol ponés jugadores de 2,10 metros contra jugadores de 1,90 metros. Yo me acuerdo cuando queríamos hacer campeonatos del mundo hasta 1,90 metros o hasta 2 metros, porque si no hay mucha ventaja. Es decir, hay juegos que no te permiten, salvo excepciones, emparejar las cosas. En el básquetbol, en el rugby, yo te diría que no hay deporte que no esté sujeto a una lógica a la que el fútbol no responde, no solo no responde siempre, sino que te diría muchas veces consigue darle contra. Y cuando eso sucede, los dirigentes quedan a la picota. Mirá vos lo que le pasó a los Moyanos en Independiente, con todo un poder como el que tienen, los resultados los eyectan. Mirá vos lo que vino a definir en Boca, qué era lo que tenía que suceder cuando hay un verdadero poder muy mafioso. Además, se había entronizado en el club, y así sucesivamente. También están sujetos a los avatares de un resultado de un juego que es el único, me parece, ayúdenme a pensar, porque lo estoy diciendo así sobre la marcha, pero yo creo que es el único juego donde lo imprevisible siempre puede suceder. Es decir, Ecuador le puede ganar a Alemania perfectamente, pero Ecuador en básquetbol no podría ni competir con la NBA, no podría competir en el rugby, no podría competir en ninguno de los otros deportes. Yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de jugar con los pies, que es algo para el cual el sujeto no está preparado genéticamente para desarrollar. Por eso todos los juegos que tienen que ver con otras lógicas donde el cuerpo y la utilización de la mano nos iguala, me parece que ahí la diferencia es notoria. En el fútbol, como usamos los pies, aparece un petizo un poco retacón y que sabe cómo driblear frente a uno gigante y lo deja tirado en el piso, ¿no? Y eso me parece que lo permite solamente el fútbol, como usted dice. Sí. Y eso es lo que nos sostiene, me parece, siempre maravillados por el juego, aunque, por supuesto, hay poderes dentro del fútbol, el de la FIFA, el de la Conmebol, el de las asociaciones, muchas veces, dentro de los clubes, que te sacan las ganas. Pero después, son las 5 de la tarde, hay sol,
media tribuna cubre media cancha, están las banderas, está la gente, está un señor abrazado a su hijo, contento de que lo pudo llevar a la cancha, está un muchacho que lleva a su novia para hacerla hincha del mismo club que él ama, y están esas cosas que hacen a una poética que también es el fútbol y que, como podemos ver permanentemente en múltiples ocasiones, es muchísimo más poderosa que el poder mismo. Esa es la visión romántica que usted me marcaba. Ahora, en esto de que usted hablaba de los clubes pobres vendiendo primero a Boca para que después vaya a Europa, y en ese pase de mano, por ahí un jugador que vale 3 millones termina valiendo 15, también aparecen unas figuras que han surgido en este país, que son la de los intermediarios, que muchas veces ni siquiera son los clubes importantes los que se quedan con parte de esos dividendos, sino que son esos intermediarios un poco ocultos, que no sabe bien uno quiénes son, que terminan quedándose con un porcentaje muy alto de las ellos con mucha plata, Millonarios y los clubes fundidos. Claro. Sí, creo que el tema es mínimamente discutible. Yo hubiera tenido mucho más éxito económico. Bueno, no es bueno ponerme de caso porque no fui mal empresario de mí mismo por cuestiones que hacen a mi persona. Pero en líneas generales, un muchacho de 19 años que se va a sentar a discutir con el presidente de un club su contrato, está en desventaja. No, pero no hablo de los representantes. Por supuesto que hay gente muy honesta, y como en todas las actividades humanas hay gente que se abusa, que se aprovecha, que hasta roba a los jugadores, pero en líneas generales yo no conozco demasiados casos. El tema a veces viene por otro lado, por los que son dueños de muchos jugadores y los que son dueños de muchos directores técnicos, y eso va generando una forma de estelas, de corruptelas inevitables. Pero un representante a un jugador no le viene mal. Yo a ese pibe de 18 años que tiene que firmar su contrato, no lo veo en condiciones de discutir con un dirigente que le va a decir acá te formamos, acá tenés todo, etcétera, y mientras se lo está diciendo le está sacando el 50% de lo que ese muchacho tendría que ganar. En cambio el otro le puede decir, sí, pero mirá que este pibe es un genio, que no vas a tener otro igual. Nadie puede defenderse a sí mismo, nadie es buen abogado de sí mismo cuando tiene que pelear un contrato. No es el tema que vea mal. En general advierto que están un poco observados, porque genera también un poco de resquemor el hecho de que el que no juega, etcétera, se lleve un buen dinero, pero creo que se lo ganan. Si yo tengo un representante que el contrato que iba a firmar por 10 lo firmo por 40, y el que me ayuda a firmar ese contrato se lleva un 10, estoy ganando un 30, es decir, estoy ganando más. No es fácil defenderse a uno mismo, no solamente en el plano jurídico, sino también en el plano contractual. De todas maneras, lo que ustedes señalan es atendible. Yo lo veo un poco más ampliamente y saco de este comentario mío a toda persona de mal que todas las actividades humanas tienen. Sí, por ahí me expresé mal. Yo suscribo totalmente lo que usted acaba de decir. Yo hablo no del representante, sino del intermediario, el que es amigo del presidente de un club de Europa que conecta a un club argentino, y entre medio hay una parte de ese pase que termina en manos de este intermediario que solamente conectó A con B y que no participa en ninguna de las cuestiones ni del club. Los intermediarios fueron siempre la razón de ser de la corrupción en el fútbol. Naturalmente no todos, pero basta ver un club que tiene siempre el mismo empresario o la misma organización para saber que ahí hay corrupción de los dirigentes. Pero también los intermediarios hacen una tarea dentro del fútbol. Un dirigente no puede andar con un video en la mano para venderle a un jugador al Paris Saint-Germain. Los intermediarios también hacen su trabajo. El problema son los abusos y la escasa ética
que tienen aquellos clubes que usan siempre a los mismos empresarios, con lo cual uno de antemano sabe que eso es por una cuestión de corrupción. Tanto es así, la demostración para mí más notable que hay con respecto a esto, en los dos sentidos, en el positivo y en el negativo, es Vélez Sarsfield. Vélez tuvo, en los tiempos de Raúl Gámez, no sé cómo está ahora eso, pero tomó la decisión de que no vendía jugadores a través de intermediarios. Los pases tenían que hacerse directamente. Y le pasó de todo. Le pasó a hacer buenos negocios que fueron solamente para el club, porque de vez en cuando, qué sé yo, por decir un jugador, un Zárate, es un jugador que lo ve la selección, que interesa a los clubes, mandan su representante o también su emisario para hacer el negocio y se puede hacer algo. Pero también Vélez sufrió muchísimo porque una especie de liga de empresarios y de dirigentes corruptos, que los hay en muchísimos lugares, establecían una especie de barrera para que Vélez pudiera hacer negocios. Muy interesante lo que le pasó a Vélez. No sé si lo sigue haciendo, yo he perdido un poco de contacto, pero eso demuestra todo lo que hay de bueno y de malo alrededor de lo que llamamos el intermediario en el fútbol. Estamos hablando con Víctor Hugo Morales. Creo que no hace ni falta decir que Víctor Hugo, esa voz, forma parte de nuestras vidas y de la vida de muchos. Vos sabés que leí una nota que te hizo Carlos Ulanovsky, donde decís: la plena conciencia de la vida es insoportable, por eso buscamos escapes apasionados. ¿El fútbol es un escape apasionado? ¿Ha significado eso en tu vida? ¿O qué significa el fútbol en tu vida, Víctor Hugo? Yo creo que más que en mi vida, que por supuesto ha tenido una gravitación que no es necesario comentar en todo sentido, a mí me importa la vida de la gente, a mí me importa el ocio como un elemento fundamental al lado del trabajo en su importancia. El ocio está hecho de las cosas que amamos y no sabemos por qué, de lo que nos entretiene, de lo que motiva nuestra discusión, lo que nos da pertenencia. Nos ponemos una camiseta, salimos a la calle y somos alguien o somos algo. Me parece que hay una presencia extraordinaria del fútbol en lo que llamamos el derecho al ocio de la gente. No se puede vivir todo el tiempo con la carga muy pesada que es el entender los mecanismos de la discusión política, social, etcétera, en la que el mundo está metido. Para la gente a la que le toca en este mundo tan desigual, trabajar 12, 14 horas por día, la llegada del domingo, lamentablemente ya no es solo el domingo. A mí me gustaba mucho el fútbol del domingo. No entiendo esto, el lunes a las 7 de la tarde, el martes a las 5. Veo por televisión que están jugando fútbol a las 3 de la tarde alguna vez, y un partido que podría ser interesante. De eso yo me aparto. Para mí el fútbol es a las 3 de la tarde, la reserva a la 1 de la tarde, para ver los jugadores que hay en el club, para hacer alguna evaluación, para que el público pueda ir conociendo a los jugadores desde abajo, presumiendo del descubrimiento que hace. Yo te dije que ese número 7, cuando lo veía en la reserva, ese pibe la iba a romper. Mirá lo que es ahora. Esas cosas son las que alimentan enormemente el amor por el fútbol, pero también la pertenencia que le da sentido a la vida. Yo creo que el fútbol tiene una gravitación maravillosa y formidable. Hoy día se da algo que no soy capaz de estudiar, más bien que estoy lejos de ser un sociólogo. Hay una cuestión marketinera que a veces me hace sentir que el fútbol no es aquella pasión de otra época. Veo un pibe con una figurita de la Champions, enloquecido por encontrar esas figuritas de la Champions, y estoy hablando directamente de un nieto, por ejemplo, y sé que todos están funcionando así, y me doy cuenta que ya es todo un fenómeno de marketing, porque mi nieto no nació en un barrio del Manchester City, ni en un barrio donde se forjó Barcelona o cosas por el estilo. Y eso me provoca una cierta impaciencia que todavía, y quizás nunca, voy a poder definir por qué me ocurre. Pero a mí todo lo que es marketinero, todo lo que es llevado
desde las oficinas de creación de pensamiento, desde las famosas consultoras, etcétera, yo les tengo mucho miedo. Yo les recomiendo a la audiencia y te recomiendo, Mario, a ambos que busquen en YouTube El siglo del yo, para que vean ustedes cómo se puede formatear a la gente dentro del capitalismo. Es una cosa, son 4 capítulos, el primero ya te alcanza para entender el mundo, de cómo desde una oficina, desde la cabeza de una persona, que casualmente era un sobrino de Freud, se puede crear al mundo, se lo puede hacer al mundo como es. Y yo creo que desde ese tipo de oficinas, no sé si pasa en Mar del Plata, en este momento la locura en Buenos Aires es buscar las figuritas para sí, claro. el álbum y las figuritas del Mundial de Qatar. Es una locura de la que participan las madres, los taxistas a los que le consultan si no conocen un kiosco donde comprar esas figuritas. Y bueno, no quiero ser largo, a mí me parece que todo eso no es exactamente lo que define mi amor por el juego, por el fútbol en sí mismo. Bueno. Ahora, esto de los horarios y de que el fútbol sea acomodado a la televisión, porque en realidad lo que usted está diciendo es esto, ¿no? Perdón, una vez Víctor Hugo se lo pregunté a Grondona, que me miró con cierto enojo, y me dijo, ¿pero qué te quejas? Les doy trabajo a todos los relatores. Antes relataba uno el domingo, estaban las conexiones. Esa fue la respuesta del titular de AFA. Me dijo, ahora hay un relator los martes, los miércoles, a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana. Les doy trabajo a todos. Esa fue la respuesta que me dio Julio Humberto Grondona. Te hubieras dicho que yo relataba 14 partidos por mes en algún momento. Si lo pudiéramos aceptar, que para mí es discutible que eso suceda, me parece que es lo que siempre ocurre. Hay cuestiones mal hechas o que están hechas por intencionalidades que no son penetrables y que pueden favorecer a algunas personas, a las que les puede ir bien, pero no cabe ningún tipo de duda que ese desorden del fútbol, el hecho de vos no poder planificar, de no saber cuándo juega tu equipo, y además hay sagrados horarios. Para mí, que pertenezco también con otra época, a las 3 de la tarde los equipos están saliendo a la cancha, las voces de Solé en Uruguay y de Muñoz en la Argentina, que fueron las voces que para mí más tenían el fútbol en la garganta, empezaban a describirlo. Estaba la maravillosa transmisión radial que componía en principio y antes que nadie Rivadavia y después también Sport 80, de estar en todas las canchas simultáneamente informándote de todo y sabiendo cómo eran todos los partidos al mismo momento. Hoy día me parece que hay gente que no sabe quién jugó anoche, no sabe quién juega esta noche y por ahí tiene dudas de cuándo juega su equipo. Sí, es claro. Es claro que en este país, como usted dice, los medios de comunicación son prácticamente los dueños del poder en el fútbol. Ahora, a nivel mundial, ¿cómo usted ve la cosa? Porque a mí me llama mucho la atención que los poderes hegemónicos políticos y militares no han podido hacer pie. Pienso en China, pienso en Rusia, pienso en el mismo Estados Unidos, que no han podido hacer pie a la hora de los mundiales de marcar esa hegemonía que les gustaría también estar, imagino como en todas las actividades, al tope de la competencia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa el fútbol, nada menos. Pasa el fútbol que permite Lanús con suplentes le puede empatar a la primera de Independiente en la cancha del Rojo. Y siendo tantos, la estadística impide tener demasiadas responsabilidades. Brasil es mucho más que China en la historia del fútbol y lleva como 20 años sin ganar un campeonato del mundo, sin aparecer en buen lugar. Pero yo creo que el crecimiento que han tenido es importante. Hoy día me parece que no cualquiera se lleva por delante a China y demás. Tiene que ver con las historias, tiene que ver con el amor por el juego que se tiene hace un siglo, o es nuevo y llegó por marketing muchas veces a través de la propia
televisión, etcétera. Yo creo que la vigencia del fútbol como deporte tan atractivo justamente es su imprevisibilidad. Y eso hace víctimas, si estoy respondiendo la pregunta, a aquellas historias que no tienen un desarrollo como la de Italia, Alemania, por nombrar a los dos más poderosos para mí de la historia en Europa, o Brasil, Uruguay y Argentina, para señalar a los más fuertes de esta parte del mundo. El fútbol para Uruguay es una cultura desde 1890, 1880, también para la Argentina. En cambio, para otros países es una novedad histórica, casi que tiene 20, 30 o 40 años, y eso del ADN me parece que también tiene su gravitación. Pero ¿no permite esto alimentar una visión romántica de la humanidad, que cuando juega Uruguay versus Estados Unidos, la potencia sea Uruguay? Es maravilloso. Hoy día Estados Unidos se lo está colocando repetidamente más abajo de donde está. Estados Unidos le da mucho trabajo hoy a cualquier equipo. Se le gana en general, la estadística marca eso, porque hay escalones en el fútbol. Pero hoy día un tercer escalón está mucho más cerca del primer escalón que en otra época. Ya no, es decir, Alemania le tiene que ganar a Argelia 6-0 y en el Mundial, ¿cuál fue? Que perdió 2-1 con Argelia. Y en aquel momento era completamente impensable. Eso es lo que el fútbol puede. Uh-huh. Víctor Hugo, vas a estar en el Mundial, vas a relatar el Mundial, y vas a ser de zurda con Juan Pablo Sorín. ¿Cómo vas a sobrellevar la ausencia de Diego? Imagino que no debe ser fácil para vos. Yo siempre hablo con mis amigos y digo, hay un gesto de generosidad, de humanidad de Víctor Hugo, el trato, esto de no tutearlo, de siempre defenderlo, de ponerlo como bandera de resistencia. Ha sido tan coherente, Víctor Hugo, tu vida al lado de Diego, a quien amamos profundamente. Desde aquel relato ante Talleres de Córdoba, la soltó como una lágrima hasta los últimos días de su vida. ¿Qué cosas pasan por tu cabeza saber que vas al Mundial, que vas a ser de zurda y que el Pelusa no está? No, tengo una nostalgia anticipada que a veces me desborda. Es decir, en este momento, al ponerme a pensar en eso, se convierte en una emoción muy grande. Pero el impacto no va a ser solo a título personal. Yo creo que va a haber una permanente alusión a Diego y su ausencia. Es el primer Mundial en el que Diego no está como jugador, como director técnico o como periodista o como hombre de los medios, para decirlo más correctamente. Será la primera verdadera ausencia de Diego. Supongo que habrá algún gran homenaje y que ese será uno de los hechos más trascendentes de todo el campeonato del mundo. El campeonato será valorado, yo creo, por los homenajes que se le tributen a Diego, que serán unos cuantos. Entiendo, para colmo coincide la fecha de la muerte de Diego. Exacto. Con el desarrollo de ese campeonato del mundo. Creo que ese 25 de noviembre va a ser un día muy impactante en el mundo entero. Bueno, Víctor Hugo, no queremos robarte más tiempo, te hemos quitado parte de la mañana del domingo. Sí decirte que recordaba cuando hablabas del domingo, muchos crecimos escuchándote pegado a la radio con la voz de Eladia Blasque, ¿te acordás? Hoy es domingo, por lo tanto no hay trabajo, con la semana basta para mandarte al tacho. El domingo era el mate, el estadio Víctor Hugo y a gritar el gol. Así que crecimos escuchándote, aprendimos a la distancia. Pero quiero aprovechar también este momento en Radio Universidad, porque tenemos muchos oyentes que por ahí no son tan futboleros. Quiero que me cuentes algo del libro, porque nos involucra como marplatenses, ese homenaje que hiciste con María Seoane para Astor Piazzolla. ¿Cómo va ese recorrido? ¿Qué cosas te han devuelto del libro que habla de un genio, de alguien que entró hace tiempo en la inmortalidad? Sí, yo participé de algo que me pareció una aventura formidable. Se tomaron 30 momentos de la vida de Astor. Cada uno de los momentos lo define, lo describe,
lo inmortaliza, puede ser con la música, puede ser con sus gestos, su valoración como músico por los otros músicos. Yo tengo un programa los domingos que me da muchísimo gusto realizar, que es un homenaje constante. Piazzolla es un rebelde, en ese sentido es una bandera, es como Diego, son las personas que no agachan la cabeza frente a poderes que en todas las actividades están muy impuestos, y además fue musicalmente un hombre extraordinario. Y el libro creo que es una de las tantas formas, una más, buena, noble, bien hecha, de tributarle a Astor Piazzolla ese respeto. Hay mucho sobre Piazzolla y todo vale enormemente la pena. Este libro está entre esas manifestaciones. Se llama Momentos, lo hicimos con María Seoane, que es una de las periodistas y escritoras más importantes, sin ninguna duda, que tiene la República Argentina, y yo viví un inmenso halago, acaso convocado por ese programa que hace 20 años que hago con la música de Piazzolla. Víctor Hugo, muchas gracias por atendernos, por dialogar con nosotros, por sumarte a este doble 5, por ayudarnos a pensar, por marcar un camino, por tu coherencia. Yo todo lo que voy a decir después, no quiero que lo escuches para no incomodarte, solo quiero decirte que te quiero muchísimo, que sos muy generoso siempre, así que muchas gracias. Te agradecemos mucho por esta nota. Para mí es un placer haber podido hablar con vos. Te sumo un libro de Noam Chomsky en relación a los medios, que siempre lo nombrás, y me parece importante que ahora también lo referenciemos. Me parece que sos una persona a quien todos miramos a la hora de buscar un norte y un horizonte hacia dónde seguir, y te agradecemos profundamente por la nota. Bueno, yo he pasado un rato fenómeno, me han hecho pensar, lo único era que tenía que mover la cabeza tratando de acomodar las neuronas, porque hoy, extrañamente, yo nunca me levanto tan tarde, ni siquiera los fines de semana, y me había levantado 20 minutos antes de esta conversación, y me sometieron a una charla muy, pero muy interesante, pero con otra profundidad, digamos. Espero no haberlos defraudado. Un fuerte abrazo y un hasta siempre. Gracias, maestro. Víctor Hugo Morales, ayudándonos a pensar, hablando del fútbol y el poder, hablando también de Piazzolla. Recomendamos su libro Momento, porque tiene que ver con Mar del Plata, con esos momentos de un rebelde de la música, ¿no? Un tipo que también tuvo que enfrentar al poder, que le decía, esto no es tango. ¿Qué está tocando? Esto no es tango. Bueno, y el recuerdo para Diego y su mirada tan especial, tan particular de la tele, ¿no? Que él lo pone ahí, el poder es la tele, hoy, hablando de fútbol. Y la rebeldía de Víctor Hugo frente al poder, ¿no? Es decir, él con esas formas, con esa... Siempre uno piensa en un rebelde, en alguien más desalineado, alguien que no... de pelo largo, medias caídas. Y en realidad con esa verba, con ese discurso tan armado, es un rebelde como el que más, frente a las estructuras de poder que todo el tiempo lo cuestionan y tratan de llevarlo a un lugar que no van a poder. Porque más allá de todo, la romántica del fútbol va a hacer que él va a permanecer en nuestra conciencia colectiva por encima de cualquier otro poderoso que esté circunstancialmente.